tiene una prestación de dar. ¿Por qué? Porque es transferir el dominio. Y si vamos a un contrato de arrendamiento, decimos que la obligación también es pro terrem, pero la prestación que de la obligación se deriva es una prestación de hacer, porque entrego no con la intención de transferir el dominio, sino entrego para el uso y que al final del contrato me restituyan lo mismo que yo entregué. ¿Es claro? No es que no se pueden confundir. Una cosa es la obligación y otra cosa es la prestación. Ustedes recuerdan el primer día de clase cuando yo definí una obligación, les dije es un vínculo jurídico entre dos sujetos. En el dominio, la prestación de dar conlleva la de entregar y la de entregar conlleva la de custodiar la cosa con el debido cuidado hasta la mora del acreedor. La prestación de hacer es la entrega, pero no con la intención de transferir el dominio. Y la prestación de no hacer es la prestación prohibida. Usted no puede hacer. Casi que es una obligación de medida. Entonces, por ejemplo, en la prueba final de este curso, yo muchas veces les coloco, construyame una obligación con prestación de hacer positiva, condicional, alternativa, solidaria y pro terreno. Entonces, fíjense que ahí conjugamos todas. No son excluyentes los tipos de obligación. Entonces, usted me dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces, listo, hacemos un contrato de compra-venta en el que el vendedor del 50% es Pedro y del otro 50% es Juan y el comprador es Pablo. Entonces, ahí ya usted sabe que estamos hablando de una prestación de dar, porque es una compra-venta, y es una obligación pro terrem, porque hay que entregarla, la cosa, solidaria, porque hay dos personas y tienen que cumplir, positiva, porque es un acto de hacer, no es una prohibición, ¿sí? Hasta ahí lo único que me faltaría es la condición. Y la condición es se transfiere el dominio el día que usted se gane la lotería. Eso es una condición. ¿Listo? ¿Sí le quedó claro? Doctores, ¿allá está claro o no? Sí, doctor. Sí, señor. Profe, ¿cuál sería la condición? Qué pena, no lo entendí. No, la condición, pues, ahí me la acabé de inventar. Le transfiero el dominio cuando me gane la lotería, pero sí es una condición válida. Digamos que eso es una condición válida. Doctora, no le estoy escuchando nada. No, sino que dije yo dos, ambas pueden ser dos. Lo que diferencia la solidaria de la conjunta es a quién le cobro. En la conjunta no puedo, en la conjunta tengo que cobrar a cada uno la cuota aparte. En la solidaria no, la solidaria puedo escoger cualquier deudor para que me cumpla la totalidad de la obligación. Digamos que esa es la diferencia. Pero pues en este caso es solidaria, ¿por qué? Porque siendo divisible de esas excepciones que alcanzamos a ver en su momento, es una obligación que siendo divisible le pregunto, ¿usted como comprador se queda solo con la mitad de la casa? No, es por eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre obligación? Profe, es que a mí no me queda claro todavía el tema de lo de la dación en pago. Ajá. Sí, o sea, porque me dice que puede ser, pues compararse como a una novación, ¿sí? Pero entonces no termina de quedar claro por qué, porque la novación, bueno, tengo claro el término de novación, ¿sí? Y para mí, bueno, la dación es como una donación, no sé, lo entiendo más por ese lado, no lo comprendo bien. No, venga para acá, mujer. ¿Por qué la dación en pago no es una novación? Porque la dación en pago no da nacimiento a una nueva obligación. Recuerden que la novación es el nacimiento de una obligación que extingue la anterior. Entonces, en la dación en pago hay una sola obligación.
pero le cambiamos la forma de pago. Entonces, su obligación era, qué sé yo, pagar en efectivo, no hay efectivo, entonces le va a entregar en pago al acreedor un cargo. ¿La obligación se extingue? No, se extingue cuando se entregue el cargo. Lo que cambió fue la forma de pago. Por eso, si nosotros enfrentamos el 16, 27, 17, que dice que para que haya pago debe pagarse conforme al tenor literal de la obligación, en ese caso no se pagó conforme al tenor literal. El tenor literal decía en efectivo y estamos pagando con un cargo. Por eso hay una dación en pago. Yo doy en pago cosa distinta de la que me había comprometido a dar y el acreedor la recibe. Entonces se extingue la obligación por esa dación en pago. ¿Sí le quedó claro, doctora? Sí, profe, ahora sí. Profe, por Gracias. ejemplo, ahí sería como cuando uno, digamos, yo compré un carro, ¿sí? Y a la persona a la que yo se lo compré, quedamos que, o bueno, a la entidad a la que yo se lo compré, que iban a hacer, no sé, 48 cuotas de 900.000 pesos, un ejemplo. Pero cuando llega un punto de la deuda que yo de pronto no soy capaz con las cuotas, sería como entrego el carro en parte de pago y el saldo restante me lo modifican, o sea, como que entonces me quedan ya no 48, sino que digamos 10 cuotas de 200.000. Entonces, así sería como una dación en pago. Ahí habrían varias formas. ¿Por qué? Porque si usted entrega el vehículo en parte de pago, digamos, pagó una parte importante de la deuda y le financian el saldo, podríamos hablar de una novación. Pero como no hay cambio de deudor, sino cambio de forma de pago, el legislador, ustedes ya lo estudiaron, porque veo que han estudiado con lo que me están preguntando, el cambio de la forma de pago no es una novación. ¿Por qué? Porque no se extingue la obligación. Ustedes deben tener claro eso. Para que hablemos de novación, es porque hay una obligación posterior que extingue la anterior. Si la anterior sigue, si no simplemente le cambiamos el plazo, le cambiamos la forma de pago, le adicionamos una garantía, incluimos otro sujeto, cualquiera de esas cosas, no hay novación, porque no hay extinción de la obligación. Entonces acá pienso que no es una novación, simplemente fue un cambio a la forma en que se pagaba la obligación, pero la obligación sigue intacta. Si usted me dice que no le quedó saldo, pues sí hay una dación en pago. ¿Sí es claro, doctora? Ah, bueno. Sí, pero para que fuese dación era que quede saldada completamente la deuda. Claro, claro, porque si no, no hay extinción. Es que en todos los fenómenos que estamos estudiando, o que estudiamos en esta segunda parte del curso, ustedes deben tener en cuenta que hablamos de extinción de obligaciones. Lo que no extingue, entonces ya antemano un silogismo simple, si no extingue, estamos en presencia de una cosa distinta. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la condición imposible ilícita y la fallida? ¿Qué creen? O sea, la ilícita es... No, ilícita no es ninguna. No es condición. Lo que sea ilícito, no, mate a esta persona. Esa es la condición. Sí, claro. Un contrato de sicariato tiene objeto ilícito. Entonces, si usted me habla de fallida, es porque el hecho futuro incierto ya tuvo ocurrencia. O ya no va a ocurrir. Falló. Si el Bucaramanga le ganaba al Junior, es un hecho pasado que ya falló. Eso es una condición fallida. Ya no le ganó. Nada. Fallida es. ¿Ustedes ya vieron los métodos alternativos? No. ¿De conciliación? No me anticipo. Eso, ya falló. Ya no se va a cumplir, porque acuérdense que la obligación condicional, ¿por qué se caracteriza? Porque es un hecho futuro e incierto del cual pende el nacimiento de la obligación. Entonces, si el hecho futuro e incierto ya ocurrió, pues listo, bacano. Ya no es una condición porque es un hecho pasado. Pero si ocurre después de celebrada, decimos la condición se cumplió
La obligación nace y ya se hace exigible. Si es que ustedes les pagan el día que se gradúen de abogados, está pendiente, el estado de la condición es pendiente. No sabemos si eso va a pasar o no. Y el estado de la condición fallida ya pasó. Te pago el día que el hombre llegue a la luna, pues ya pasó. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, creo que no más. Vamos a darle esta vaina. Entonces nos queda por ver, antes de entrar a hablar del negocio jurídico, algo que la doctrina llama los derechos auxiliares del acreedor. Es decir, son acciones que tiene un acreedor para lograr que bienes que salieron del patrimonio del deudor reingresen a conformar el patrimonio del deudor y con ello se le pueda pagar la obligación. Recuerden que ustedes cuando vieron personas, ¿sí vieron personas, cierto? Sí. Les pregunto, es que como les pienso un cada ratico lo cambian, entonces yo ya no sé ni qué han visto cuando llegan acá, pero imagino que ya vieron personas. Entonces, cuando vieron personas, allá su profesor de personas, imagino que fue el doctor Mario Durán, les dijo, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Y entonces uno repetía como un loro, el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, y llegaba, ¡pum!, al patrimonio. Y le preguntaban, ¿y qué es el patrimonio? Entonces unos más sofisticados decían, doctor, es una universalidad de bienes, en la cabeza de una persona. Otros menos sofisticados, pero más realistas, es que si los ponían a explicar eso quedaban locos, decían, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Y uno decía, ¿y esa rueda cómo se come? Eso lo único que significa es que todo lo que yo tengo está al servicio de la deuda. Está al servicio del acreedor, para que el acreedor con lo que yo tengo se pague la obligación. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que yo tengo. Que no tengo más. Por eso no me pueden meter en la cárcel. No tengo con qué pagar. No hay más. Se acabó el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Hay deudores de buena fe, hay deudores de mala fe. Entonces, como cuando usted va a la iglesia a comulgar y ahí le dicen, si usted es separado no puede comulgar, pero usted vaya a abrir la boca. ¿Quién va a ver el padre si usted deja un letrero que diga yo soy separado? Entonces, o que dice, el pecador no puede comulgar. Si uno no sabe qué pecado fue cometido hace 5 minutos y entró a la iglesia. Acá pasa igual. A las normas de insolvencia entran los deudores de buena fe, es decir, aquellos que quieren pagar pero no tienen que pagar. Y entran los deudores de mala fe, que son aquellos que tienen con qué pagar y no quieren pagar. Eso es algo lógico, pero no, digamos que no tenemos un derrotero que nos permita decir uno es de estos, otro es de estos. La ley simplemente ha creado, por ejemplo, unas acciones, esta pues la iba a hablar después, pero bueno, en materia de insolvencia, cuando un deudor entra en ley 1116, si es comerciante, o en insolvencia del Código General, si es una persona no comerciante, sobre él hay un periodo de sospecha de 18 meses. Entonces, el legislador le dice, pila viejo, lo que usted haya vendido 18 meses antes de la solicitud, si los bienes que tiene son insuficientes para el pago, yo se los voy a revocar de oficio. O cualquier persona puede pedir esa revocatoria. Entonces, ¿qué busca eso? Decirle, viejo, devuelvan, porque usted sabía el mal estado de los negocios de este señor. Entonces, vamos a volver ese bien al patrimonio para con eso poder medio pagarle a los acreedores. Entonces, hay medios de reconstitución o entre los derechos auxiliares del acreedor, hay medios de reconstitución, hay medios de conservación del patrimonio del deudor. Frente a los medios de conservación son aquellos que evitan el deterioro del patrimonio. Ustedes dicen, pero ¿cómo se va a deteriorar un patrimonio? Por dejadez, simplemente. Entonces hay medios de conservación comunes porque esas acciones favorecen a todos los acreedores, o medios de conservación particulares porque solamente favorecen a aquel que demanda.
Entonces, empecemos a mirarlos en los procesos liquidatorios, que es donde se ven con mayor frecuencia. En los procesos de sucesión, hay una medida que se llama guarda y aposición de sellos. Digamos que es una medida requete vieja. Pienso que ya eso nadie la pide, pero es desigual, ustedes deben conocerla. Uno no sabe, ustedes cuando son estudiantes se les ocurren muchas jodas. Y está previsto en el 1279 del Código Civil, que dice, desde el momento de abrirse la sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que puede tenerlo, puede pedir que los bienes muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se tomará lista de ellos. La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por ministerio del juez con las formalidades legales. Debo decirle, y pues esto, ustedes ven la forma en como está redactada la norma. Esa fue de la época de Simón Bolívar. Ahorita estamos celebrando los 200 años de creación del país con la Constitución del año 21. 1921, yo creo que eso más o menos para allá de esa época. ¿Por qué? Porque antes no existían las oficinas de registro. Entonces, ¿cómo se acreditaba la propiedad? Con una escritura pública que una persona tenía guardada entre un cajón. De manera que, muerto el titular, pues cualquier heredero vivo se quedaba con esos papeles. Entonces hay que ir a colocarle esa guarda y aposición de sellos, buscando que queden intactos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya a hacer la partición. Es una forma de protegerlos. Igual ocurre con una medida que es el secuestro provisional de los bienes relictos. Entonces, cualquier persona puede solicitar, cualquier interesado en la sucesión, solicitar la medida cautelar de secuestro provisional de los bienes. Eso estaba en el extinto 579 del Código del Procedimiento Civil, pero no tengo ahorita acá la referencia normativa en el Código General, pero sé que se mantiene la medida. Entonces, usted simplemente solicitaba el secuestro preventivo de todos los bienes del deudor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se abra la sucesión. Cuando se abra la sucesión, como esto es preventivo o provisional, se acaba la medida y queda por cuenta del juez que tenga a bien seguir el proceso sucesorio. Lo mismo en el caso del artículo 1297 del Código Civil, que es la famosa herencia yacente. Entonces, ahí se las dejo para que la lean después, porque eso es un larguero. O la medida del 1289, que es el requerimiento asignatario para que aparezcan a la sucesión. ¿Por qué? Porque es que el acreedor, hay una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿El acreedor puede solicitar la apertura de la sucesión? Ustedes dicen que no han visto sucesiones. Y la respuesta es negativa. El acreedor, la única acción que tiene es presentarse a la diligencia de inventarios y decir: yo tengo este crédito, por favor, inclúyanlo en el inventario. Hasta ahí llegó. Pero si uno no quiere adelantar la sucesión del papá que era deudor, pues deja que eso duerma el sueño de justos. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo 1289 dice: todo asignatario será obligado en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello. Entonces, él puede solicitarlo a declarar si acepta o repudia la herencia. Y esta declaración se hará dentro de los 40 días siguientes a la demanda. En todo caso, en caso de ausencia del asignatario, bueno, ese es el pedazo que quería que entendiera. Entonces, un acreedor lo máximo que puede decir: o va al inventario o le solicita: señor juez, llame a este man para que acepte la herencia. No hay más. Hasta ahí llega la función de un pajarito de eso. Pero la medida más importante en mi concepto de carácter de conservación es el beneficio de separación. Pregunta que hago yo cuando soy profesor de preparatorios.
Ya van terminando ustedes la carrera. Si el que se presenta me cae regular o era vagoncio, con seguridad les soplo esta pregunta. ¿Por qué? Porque eso no lo ven sino acá y hoy. Acá para adelante ustedes no lo van a escuchar otra vez hasta el día que presente el preparatorio y les toca conmigo y les pregunto eso. Ustedes dicen, uy, este man yo le caía como regular. Dice el artículo 1435. Leamos. Lean ustedes, que yo traje las gafas, entonces me invento las normas. 14, ¿qué, profe? 1435 del Código Civil. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del heredero. En virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumpla la obligación hereditaria o testamentaria con preferencia a las deudas propias del heredero. ¿Listo? Entonces, digamos que eso tiene más, por ejemplo, cuando no procede ese beneficio, ya se lo voy a explicar. Dice, cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero. O cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo les decía, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallece, a ninguno de nosotros, los que está acá, bueno, puedo poner yo el ejemplo porque mi papá ya falleció. Entonces, al fallecer él, entonces los bienes de la herencia entran al patrimonio de mi madre y de los hermanos y mía. Y en principio se confunden con los que yo traía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el padre tenía deudas, la prenda común de los acreedores del papá era la prenda, el patrimonio de él. Al liquidarse por la sucesión y ingresar esos bienes al patrimonio de los hijos, los acreedores de los hijos podrían entrar y echarle mano a los bienes que se recibieron de la herencia y estos acreedores del padre quedarían burlados. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la norma? Estos acreedores del padre podrán solicitar que se aplique el beneficio de separación y que el juez le diga al heredero, usted no puede pagar sus obligaciones con los bienes de la herencia sin antes pagar las deudas de la herencia. Es eso. Por eso le digo que no lo van a volver a escuchar. Eso está por ahí escondido y nadie lo usa. Pero pues ahí está. Y Doctor, esto mismo ocurre. Cuénteme. o sea, ¿cómo así? Que digamos que el acreedor le puede decir a los herederos que no pueden acceder a la herencia. El juez, pero le dice a los herederos que no pueden acceder hasta tanto no se suplan las acreencias que tenía el difunto. Así más o menos lo entendí. Con los bienes del difunto, es que usted va a pagar las obligaciones que a usted le adjudicaron. Pero eso tiene que ser solicitado. O sea, no aplica por ministerio de la ley. Ah, ok, doctor. Más no el patrimonio que traía el heredero. Ah, no, el patrimonio que traía el heredero se lo chupan los acreedores de él y los que vienen. Pero es que como uno dice, generalmente en la herencia usted dice, yo la acepto con beneficio de inventario, eso significa que yo respondo por las deudas de mi padre hasta la concurrencia de los valores de los bienes que recibo de la herencia. O sea, que no se afecta a mi patrimonio personal. Eso es aceptar la herencia con beneficio de inventario. Entonces, bajo esa expectativa, pues están beneficiados los herederos, los acreedores, propios. El problema es los acreedores de la herencia. Esto es un mecanismo para que los acreedores de la herencia tengan con qué o haya patrimonio para poderles pagar su obligación. Ok, doctor, gracias.
¿Listo? Profe, pero entonces también aplicaría en caso contrario, por ejemplo, donde el heredero tiene su patrimonio y el patrimonio que hereda del padre no alcanza de pronto a cubrir las deudas, tampoco van a poder tocar su patrimonio propio para cobrarse los acreedores, o sea, se cobrarían solo con lo que hay. Se alcanza Claro, bien es y que se también. para eso es la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Si usted guarda silencio, operó la confusión de patrimonios. Si usted acepta con beneficio de inventario, los acreedores de la herencia no pueden tocar su propio patrimonio. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok, doctora. No, eso no se perdió. Eso que generalmente esas deudas tienen seguro de vida. Entonces, usted lo que tiene que hacer es llevar el registro civil de defunción al banco y decirle, muéstreme si él tenía seguro de vida, y si tiene seguro de vida, pues hágale la reclamación a la aseguradora. Y eso fácilmente lo que le piden es la historia clínica para mirar que no haya reticencia en el seguro. Y si es así, la aseguradora pácate, le pasa la plata al banco y chao al amigo. Si no, pues toca adelantar una sucesión para adjudicar un pasivo. ¿Quién la va a adelantar? Pues nadie. Y ahí sí, pues en la práctica para lo que usted dice, doctora, pero como estamos estudiando para ser abogado, no le puedo aceptar que diga que la muerte le extingue las obligaciones, porque fíjese que dentro del artículo 1625 no aparece que la muerte del deudor extinga las obligaciones. Y las únicas formas de extinguir obligaciones están en ese artículo, que son las que estudiamos nosotros. Ahora les decía, estas mismas medidas aplican también para los procesos de liquidación de sociedad conyugal, con una adicional que se deriva del 1821. Suelta, pero es que a mí me parece que esa norma es... Bueno, vamos a leerla a ver si es. Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la conversión del inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba. No, él queda responsable, no, ese no es. Yo creo que es del Código General del Proceso, pero bueno. Y es la posibilidad de los acreedores de denunciar bienes de los cónyuges en la diligencia de inventario. Lo que decía, yo me presento con la obligación, pero así como me presento para que me reconozcan el pasivo, también me puedo presentar para denunciar bienes que ellos ocultaron. Que incluso hay una norma que es muy bonita, pero la tenía rayada acá, pero no me veo. ¿Qué es que ocurre cuando el cónyuge oculta de mala fe bienes? Acá está. Artículo 1824 del Código Civil dice: aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad perderá su porción en la misma y será obligado a restituirla doblada. Entonces, claro, eso también es un incentivo para el acreedor. Es decir, venga, yo denuncio bienes, porque es que los ocultaron, se los ocultaron, eso no fue un acto culposo, fue un acto doloso, y si es un acto doloso, pues entonces el cónyuge perderá la porción y tendrá que restituirla doblada. Ahora, en los procesos de insolvencia, y mire que ese caso que uno ve que no es frecuente, es de esconder los bienes, eso es de todos los días. Cónyuges que disfrazan promesas de venta, cuando ya ven que se van a separar. Y eso no pueden decir, es que yo no sabía. No, lo hacen con la intención de ocultarlo. Claro, y lo que pasa es que eso se hace bajo un fundamento normativo, y es que las mujeres durante muchísimos años, ustedes leen una norma que hay por acá en el Código Civil, que es un absurdo. Es que no recuerdo la norma, pero ustedes la buscan ahí en la parte de capacidad, la encuentran. Decía que la mujer casada requería permiso del marido para enajenar sus bienes. Pues se la encuentro, pero es que no.
Incluso a mí la verdad todavía me da pena cuando hablo de esa clase, me da pena con las mujeres decirlo. Digo, pido excusas, aunque en el fondo debería mantenerse, pero no, mentira. Por allá las cosas por acá del matrimonio. Bueno, luego la buscaremos. Eso no es sino uno ir a buscar la norma y no la encuentra. Era para allá en el 180 y pico, algo así. Yo pienso que estos códigos que ya tenemos, que son modernos, la eliminaron. Pero pues existía esa prohibición. Pero ellas pelearon mucho a punta de cacerolazos y jodas. Lograron que por allá en el año 32, si no estoy mal con la fecha, se expirara la ley 28, donde dijeron no, ambos tienen igualdad. Entonces, tanto el hombre como la mujer puede vender los bienes libremente de los que sea titular. ¿Sí? Desde la mujer casada, mayor de edad como tal, puede comprar la administración y disposición de sus bienes, no necesita autorización marital ni licencia de juez, ni tampoco en que sea su representante. Ahí está. Entonces, esa vaina se acabó y pues cada uno puede vender lo que tiene. Así esté casado. No tengo que pedirle permiso a nadie para vender mis cosas. Entonces, bajo ese argumento, pues, venden las vainas buscando que ya cuando usted ve que el matrimonio se deteriora, pues no queden bienes en cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían en ese momento es parte de la sociedad conyugal. Por eso ustedes en familia van a escuchar que el profesor les explica que la sociedad conyugal nace para morir. Porque solamente produce efectos de liquidación, no produce efectos de nada más. Entonces, claro, esa desaparición de bienes de un momento a otro, y ahorita que miremos la simulación, pues se van a dar cuenta que eso es a punta de indicios que uno logra la prueba de ese tipo de negocios. Indicios de todo, de todo, de todo. Ya lo miraremos, no me voy a adelantar. Ahora, frente a los procesos de insolvencia también existen medidas de conservación de bienes del deudor. Son varios. Uno, los acreedores podrán comparecer a los procesos de insolvencia y denunciar bienes del deudor. Es decir, mire, él está ocultando eso. O podrán objetar los créditos. ¿Por qué? Porque como estamos en Colombia y en Colombia somos sinvergüenzas, ¿qué más podemos hacer si eso es lo que produce la tierra? No, eso aquí no pueden haber milagros. Los deudores inventan créditos. ¿Por qué? Porque el proceso de insolvencia, les explico, es bueno si usted logra que la fórmula de pago la aprueben los acreedores. Entonces yo debo 2.000 millones de pesos y tengo todo en mora y voy a proponerle a los acreedores que les pago en 2.000 meses de a 1 millón de pesos mensuales. ¿Sí? De una vez hacen la cara. Y ahí saca el doctor, ¿no? Van a decir, no, esa mierda que está. Entonces, ¿qué ocurre? Que el deudor tiene que buscar que los acreedores que representan 1.001 millones, para efectos del ejemplo, le voten la fórmula que sí. Si le votan la fórmula que sí, los que votaron que no, les toca acomodarse a esa fórmula. Entonces, claro, para hacer eso se inventan créditos. Dicen, oiga, doctor, yo lo voy a llevar a usted me conoce, va a decir que a usted le debo 100 millones, y que a la doctora le debo 50, y que a usted le debo 2, y la doctora le debo 500. Ustedes saben que eso es mentira. Y ahí nomás, mire cuánto sumamos. Entonces, los acreedores pueden objetar esos créditos, decir que son mentirosos, decir que no, ya se pagaron,
y eso es una forma de bajar el quórum para que entre menos acreedores haya, pues la plata va a alcanzar para más gente. Pueden adelantar la acción revocatoria, que era lo que les decía, cuando los bienes del deudor son insuficientes, hay un periodo de sospecha para los negocios que se realizaron dentro de los 18 meses anteriores. El juez puede revocarlos. Única y suficiente cuando los bienes que le quedaron al deudor sean insuficientes para pagar. O la acción de simulación, que la vamos a mirar, que es una acción en virtud de la cual yo, si tengo interés en eso, demuestro que el negocio fue mentiroso. No me importa si había o no había bienes para el pago, simplemente desapareció usted ese código y con ese código podíamos pagarnos. Entonces, esas serían desde el punto de vista del proceso de insolvencia. Igualmente existe el famoso derecho de retención al que hacía referencia ayer, si no estoy mal. ¿Sí hablamos ayer de eso? Sí. Sí, que yo les explicaba que era el derecho que yo tenía a no devolver, a no entregar las cosas para garantizar que me pagaran una obligación, y les hablé del arrendatario. Sí. Entonces, ese derecho de retención, como les explicaba ayer, es otro medio particular de conservación. ¿Por qué? Porque es una forma en que el acreedor le dice que tienen poder cosas de su deudor, entonces no se las entrego hasta que usted no me pague o me asegure el pago. Pero eso no se puede hacer a la bulla de los cocos. Yo estudié Derecho Penal, que fue hace 1000 años. O sea, yo el Derecho Penal, yo lo quemé el 7 de diciembre del año 93, hice una hoguera después de salir de la universidad con mi título de abogado, y ahí se fueron los libros de Luis Carlos Pérez, los códigos penales, procedimiento penal, todo eso. Me importa un bledo, no quiero saber de eso, no quiero volverlo a estudiar, me parece el derecho absurdo, estúpido, no tiene razón de ser. O sea, la filosofía del derecho penal que es defender a los intereses colectivos y el bien jurídicamente tutelado, eso y M es lo mismo. ¿Por qué? Porque una persona en la cárcel no va a lograr resocializarse. Esas mamás que inician los procesos de inasistencia alimentaria contra los papás, como si en la cárcel la plata saliera para poderles pagar la cuota de alimentos, eso es ser uno muy animal, perdónenme que les diga. Y aquí de eso van a encontrar el consultorio 1000. Todos detrás de eso. Entonces una pregunta que tienen que hacerse es, ¿metiéndolo a la cárcel va a salir la plata del hijo? ¿Ah? ¿Ah? Por eso. Entonces, ¿qué necesidad tiene uno de meterse en ese berenjenal? Si usted mira, por ejemplo, esos tipos de la corrupción de los contratos, si usted compara cómo él está ya guardado al lado de un picho que no tenga nada ni que caerse muerto, el que prefiere irse para allá o quedarse en la calle. Entonces, muchos dirán, no, irse para allá. Basta a una persona honesta que le embarra, basta que le quiten la libertad una hora para que se dé cuenta, y ahí sí se resocializa. No tocan meterlo para allá, entonces por eso no me importa. Pero sí me acuerdo que en esa época eso se llamaba, había un delito, yo no sé si eso exista, me perdonan, me disculpan la burrada. Eso se llamaba el uso arbitrario de las propias razones. Era yo, sin autorización del juez, le decía, doctor, ese lapicero me lo quedo hasta que usted me pague. Eso no se podía hacer. Yo no sé ahora si exista todavía pues ese delito. Y eso era derecho de retención. Entonces, como les explicaba ayer, el derecho de retención tiene dos fuentes. O la ley o el contrato. Ustedes no pueden ejercer derecho de retención si la ley o el contrato no se los autoriza. Entonces, miremos algunos casos en donde la ley autoriza a ejercer ese derecho de retención. Artículo 739. El dueño del terreno. Sí, es que no voy a... El dueño del terreno en que otra persona sin su conocimiento hubiera edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho a hacer suyo el edificio, plantación o cementera mediante indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe
a título de reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder y al que sembró pagarle la renta e indemnizarle el perjuicio. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será obligado para recobrarlo pagar el valor del edificio de la plantación en la cementera. Fíjate cómo, ¿qué le están diciendo ahí? Si usted quiere recobrar el terreno, haga. Y si no, no se lo entregue. Eso es derecho de retención. Lo mismo ocurre en el artículo 815. La verdad es que están re largos, toca que ustedes lo lean, lo estoy buscando uno más cortico y si no me gasto todo el tiempo leyendo eso. Se los voy a leer las normas y ustedes los van marcando. Leen en sus ratos de ocio, que sé que son pocos, pero... El 859. Perdón. Salí para ponerme allá. Entonces, artículo 859, que es del contrato de usufructo. El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos precedentes, es obligado el propietario. Fíjense que ahí se le está reconociendo. El artículo 1882 en materia de compraventa. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Si el vendedor, por hecho o culpa suya, ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio preservar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende, si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado para pagar a plazos, pero si después del contrato hubiera menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. Es decir, que si yo firmo una compraventa, las compraventas hay de dos tipos, de bienes muebles y de bienes inmuebles. Bienes muebles es un computador. ¿Cuánto vale? 2 millones, tengo su plata, entrégueme el computador y me fui. El contrato quedó perfecto. O cuando compras unos cigarrillos, una gaseosa, en fin. Pero si voy a comprar un carro, un Audi, y me toca pagar una cuota ya y el saldo cuando me lo entreguen, puede ocurrir que pactemos que la entrega se haga. Bueno, hay un ejemplo muy claro y ustedes han visto que hay ahora unos mecanismos de financiación de vehículos que les entregan el vehículo sin pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando mengua la fortuna de quien compra, puede el vendedor retener el vehículo y decirle, no se lo entrego, así tenga la obligación de entregárselo, está embargado, porque usted le fue mal en los negocios, porque perdió el trabajo. ¿Listo? Eso es derecho a retención. Lo mismo en el 2189, que es el contrato de mandato. En los casos del comodato, 22, 16, 17 y 8. En el depósito, 2259, en el contrato de hospedaje, por eso le pueden retener las maletas si usted no ha pagado. Vea el 2497, me parece. ¿No? 97. Numeral 2.
Lea, por favor. Del acreedor empresario de transporte sobre los efectos acarreados que tenga en su poder agentes o independientes, hasta la concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños, con tal que los efectos sean de la propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreo de su cuenta. Entonces, por eso, si usted compra una cosa por internet y usted dice que paga el acarreo cuando le entreguen la cosa, y llega el señor de Servientrega a su casa y está el celador y dice, no, hermano, no dejó acá nada, ¿le dejan la mercancía? Ah, bueno, ahí está. En el hotel, ya sea que se vaya para hotel o se vaya para motel, usted mire para dónde se va. En ambos casos le pueden retener las cosas si usted no ha pagado. Entonces, toca que tengan cuidado. Lo mismo en materia de arrendamiento de vivienda. El artículo 26 de la ley 820/2003 señala que habrá derecho de retención en favor del arrendatario cuando el arrendatario haya realizado mejoras locativas al inmueble y el arrendador no se las haya cancelado. Siempre y cuando esas mejoras las haya o autorizado el arrendador o, siendo necesarias, el arrendador no las haya construido, pese al aviso oportuno del arrendatario. En ese caso podrá, la ley lo autoriza al arrendatario para hacer la obra, retener el 30% del valor del canon mensual, y si al momento de la terminación, con esa retención del 30%, no se ha logrado el pago de la obra total, ejercer el derecho de retención y no restituir el bien. Artículo 26 de la ley 820. Bueno. Ahora, para reconstituir el patrimonio, todavía tengo tiempo, ¿cierto? ¿Qué razón? Así. Para reconstituir el patrimonio del deudor, existe la famosa acción pauliana. O la acción revocatoria, que ya la vimos, o la acción de simulación. La acción pauliana es un medio de reconstitución por actos fraudulentos del deudor. Se encuentran reguladas en el artículo 2488. En el artículo, ¿qué, profe? 2489. ¿Cómo? El primer artículo, ¿me lo recuerda, por favor? 2488 y 2491, perdón. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio de la pauliana? Primero, que el acto haya causado perjuicio a los acreedores. ¿Y cuándo se causa perjuicio a los acreedores? Cuando se lesiona el derecho de crédito. ¿Y cómo se lesiona el derecho de crédito? Disminuyendo el patrimonio, que es la prenda común de los acreedores. Es decir, yo, deudor, resuelvo disponer de todo lo que tengo. De manera que cuando ustedes cuatro lleguen a embargarme, no van a encontrar un solo bien a mi nombre. Ese es el primer acto. Segundo, o segunda característica, llamémoslo así, que exista un acuerdo entre el deudor y el tercero. Es decir, es lo que se denomina en la doctrina el consolidium fraudis. Ambos sabemos el mal estado de los negocios del deudor y llegan al acuerdo de celebrar ese negocio, a sabiendas que no es cierto y que se hace con la intención de ocultar los bienes frente a los acreedores del deudor. ¿Eso es claro? Por eso se dice, es un acto defraudatorio, defrauda la confianza de los acreedores en el deudor. Y no es ni por imprudencia, ni por impericia, ni por temeridad, ni por estupidez. No, es por dolo. Y hay que acreditar el fraude. Eso es lo complicado. ¿Cómo voy a demostrar, o cómo van a demostrar ustedes, que son mis acreedores, que entre Pedro y María llegaron a un acuerdo para defraudarlos a ustedes y distraer los bienes
del patrimonio del deudor. No existe esa prueba. No existe, mire. Se los digo porque hubo un proceso que yo manejé en donde la señora ocultó bienes de la sociedad conyugal. Firmó unas promesas de venta en 2 meses. Había berraca para vender. En 2 meses vendió 4 inmuebles con precios no eran irrisorios sino risibles. O sea, un apartamento de 90 metros en Girón, 7 millones, o 17 millones, o 25 millones. Más o menos fluctuaban en su valor. Entonces, pero igual yo no podía demostrar que había un fraude, que ella lo había hecho con la intención de distraer. Sin embargo, le toqué las fibras a la señora. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que la prueba tanto de esta Pauliana como de la simulación, que ya les explico qué es. La acción de simulación no es otra cosa que distraer sin intención o con intención. Es darle un ropaje real a lo que no hay. Yo le digo, doctor, resulta que es que tengo muchos bienes y voy a comprar 3 apartamentos más. Pero yo esos apartamentos se los quiero regalar a una hija y tengo 3. Si hago un negocio directo, las otras 2 se van a poner bravas. Entonces, ¿será que le puedo poner los bienes a usted? ¿Ah? Usted me dice, sí. O fíjate que ahí no hay ningún tipo de defraudación. O simplemente le digo, es que me estoy jodiendo con los impuestos. O constituyo una sociedad sin que haya aportes y digo que todo quede ahí. Bueno, en fin, actos de simulación hay miles. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la jurisprudencia? Eso es muy arrecho de probarlo. Dijo, la simulación se prueba con indicios. Entonces, ¿cuáles son los indicios? El precio estúpido que le colocan al negocio, la falta de capacidad económica de quien compra, las relaciones familiares entre las partes, el que el vendedor siga habitando el bien. Y de ahí les voy a traer unas sentencias, ahorita en la semana entrante creo, sobre el acto simulatorio para que logren captar que eso no es tan fácil de demostrarlo. Lógicamente, ahí le demostramos a la señora que ella había hecho firmar unas letras de cambio para simular el negocio. Entonces la pregunta es, si usted ya le transfirió el bien a los señores, fue porque los señores ya le pagaron. ¿Por qué no les devolvió la letra de cambio? Si usted dijo acá que era para asegurar el cumplimiento de la compraventa, si ya le cumplieron. Y así, hasta que ella llegó y dijo, no, venga, doctor, dígale a mi ex que yo le ofrezco 2 locales en el edificio. Ah, bueno, listo, venga, firmemos y no jodamos más. ¿Para qué nos seguimos haciendo duro? Pero pues no es fácil convencer a usted, un juez, de que lo que está viendo es una mentira y que declare la mentira, porque es que la declaratoria de la mentira tiene unos efectos gravísimos, porque es volver las cosas al estado anterior. Y vamos a suponer que yo le vendo el bien a, ¿cómo es su nombre, doctor? A Juan Diego. Y Juan Diego de buena fe le vende a Tatiana. ¿A quién demando yo? Si demando solo a Juan Diego, pues es como demandar esta pareja. Me toca demandar a Tatiana. Y Tatiana es poseedora de buena fe. Y contra las personas que adquieren de buena fe no hay nada que hacer. Ese derecho está quietico. Entonces las personas expertas en hacer simulaciones, ¿qué es lo que hacen? Yo le transfiero a Juan Diego de mentiras, pero Juan Diego tiene que buscar una persona a quien venderle de verdad. Para que ese tercero pues, sea un tercero de buena fe exenta de culpa. Y exenta de culpa era que ella, por más que investigó la realidad de los bienes, no tenía cómo saber que ese negocio era un fraude. Entonces, la diferencia entre la simulación y la acción pauliana
Ah, bueno, adicionalmente las simulaciones de dos clases. Es absoluta cuando hay un ropaje de un negocio aparentemente real, pero debajo no hay nada. No hicimos ningún negocio. Juan Diego, le voy a traspasar mis bienes simplemente porque me está persiguiendo la DIAN. ¿Qué negocio estamos ocultando? Pues que yo soy el propietario. Esa simulación es absoluta. ¿Por qué? Porque si se demuestra que el negocio entre Juan Diego fue mentiroso y el juez lo declara, debajo de ese negocio no hay nada. Pero en el caso 2, esos 3 apartamentos, yo celebré una compraventa con mi hija. Entonces, ¿tuve la intención de venderle? No. ¿Ella tuvo la intención de comprarme? No. ¿Ella me compró? No. ¿Usted le regaló? Sí. Entonces esa simulación es relativa. ¿Por qué? Porque tumbando la compraventa aflora el negocio oculto que fue una donación, independientemente de que este negocio de donación sea nulo por falta de insinuación, lo que sea, pero se logró tumbar la compraventa. ¿Sí es eso claro o están enredados? Entonces, ¿qué? Es decir, si la simulación es absoluta, declarada la simulación del negocio, no hay nada. No hay nada oculto, no hay nada traslapado, nada, no hicimos ningún negocio. Simplemente le estábamos una apariencia a una situación jurídica. Cuando la simulación es relativa, tumbando el negocio aparente, tumbando el negocio que todos vemos, tumbando el negocio que ante todos está ocurriendo, aflora el negocio oculto. Porque en ese caso de la hija, la compraventa es simulada, claro, ella no me pagó, ella no tenía plata con que pagarme. Y yo nunca recibí esa plata. Y si ustedes van y le buscan el constructor, el que pagó fue el papá, no ella. Está lista la simulación. Pero yo lo que quería era beneficiarla a ella por los demás, sobre los demás herederos míos. Quería regalárselo como puedo regalarle este computador al que a mí se me dé la gana. Entonces, ¿qué hay? Una donación. Sí hubo una voluntad, sí hubo un negocio jurídico, pero que estaba oculto tras la venta. Al desaparecer la venta, nace el oculto. Simulación relativa. Simulación absoluta. Al desaparecer la venta, no sale nada. ¿Y qué diferencia la simulación o la revocatoria concursal que les explicaba de la pauliana, el consolidium fraudum? Es decir, que para que el acto sea simulatorio, para que el acto sea revocado, no requiero probar la intención de realizar el acto defraudatorio. No hay concierto para defraudar entre el tercero y quien dispone de sus bienes. Mientras que en la acción pauliana sí debo demostrar ese concierto. Por eso es que si usted gana la pauliana, le reconocen un porcentaje que a mí me parece que es como el 30 o el 40% del valor del bien. Pero ahí debe decir, no me acuerdo el porcentaje. Y la acción, ese es el problema, que tiene un término de prescripción chiquitico, es de 1 año. O sea, usted no alcanza en 1 año a montar una pauliana. Mientras que la acción de simulación tiene término de prescripción ordinario, 10 años. Lo único es que ahí no va a tener ningún tipo de recompensa. Preguntas, doctores. Doctor, ¿y eso también se da para cuando hay ocultamiento por ejemplo, de activos, de líquidos, de dinero? ¿Cómo es? Es que no Por lo ejemplo, escuché bien. en una liquidación de sociedad conyugal, si hay ocultamiento de dinero, también se da esa... Claro, se da. Lo que pasa es que en la sociedad conyugal, si usted logra demostrar el ocultamiento, la sanción es que el cónyuge que obró de manera dolosa pierde la porción sobre el bien y se le condena a restituir el 20% del valor del bien.
Entonces, por ejemplo, el doctor, si tengo 100 millones ocultos, ¿sí? Y los oculté, entonces tengo que devolver esos 100, o sea, poner esos 100 en la sociedad y aparte el 20%. exactamente, si logran ganarle el proceso, sí. Entonces esos 100 pasarían a la mano del otro cónyuge, ¿cierto? El que denunció el ocultamiento. Pasan a las manos del que ganó el proceso, del otro cónyuge, exactamente. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, doctores, entonces creo que terminamos por hoy. Tenemos examen el martes, ¿lo que dijimos? ¿Listo? Sí, señor. Mucho estudio, mucho juicio y mucha suerte. Entonces el martes no nos vemos acá. Eso, dijimos que era oral. Ah, no, entonces sí nos vemos acá, martes. Para el oral, los que puedan, los demás, pues encienden su cámara y hacemos el oral por esta vía. ¿Listo? Listo, Bueno, doctor, mil gracias. que estén bien. Feliz tarde. Gracias.